buenos días, colegas y a todos nuestros seguidores. Estamos hoy desde Facebook Live y de hoy estamos desde la unidad de cuidado crítico en la clínica veterinaria del doctor Juan Carlos Chica. Y estamos también desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Intensivos, SOEX, del cual el doctor es miembro y es fundador. Y hoy tenemos, pues, digamos que la gran experiencia de que el doctor nos vaya a ilustrar un poco acerca de lo que son la unidad de cuidado crítico en el paciente cardiológico, ya que tenemos dos pacientes, tres pacientes que estamos monitoreando y tenemos los equipos, como los pueden ver, funcionando, y el doctor pues quiere enseñarnos hoy un poco del tema de la cardiología, con lo que tiene que ver con arritmias y taquicardias de tipo ventricular. Doctor, bienvenido hoy a nuestro Facebook Live. Doctor Raúl Antonio Acosta, tengo usted un buen día. Lo mismo para Olga Janet Rivera Correa, quien es la enfermera médico veterinaria, la enfermera médico veterinaria. Es un placer, doctor, estar en este momento haciendo una transmisión desde COES, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, desde SOVIA, Medicina Veterinaria, para contarles un poco a la gente que es una unidad de cuidado crítico intensivo para mascotas, para animales, ¿no? La gente muchas veces piensa que esas unidades solamente se dan en medicina humana, y no, hay clínicas especializadas en intensive care, en cuidado crítico en el mundo, aquí en Colombia también, y esto es un gran avance que tenemos los hijos de la ciencia, los albeitarizos, de los albeitar, que mostrar al mundo en beneficio de las mascotas, para mostrarle a todos aquellos dueños de mascotas de que la medicina veterinaria hoy en día, doctor Raúl Antonio, está a otro nivel. Eso es cierto, doctor. Yo creo que pues parte de que queramos cada vez acercarnos más al mejor funcionamiento de la medicina veterinaria en comparación de la medicina humana, pues yo creo que hay que estudiar, ¿cierto? Y por eso estamos haciendo estos talleres de cardiología, ya que pues tenemos que aprovecharlo a usted, doctor, que es una persona bastante ilustre en el tema y nos puede guiar, y no solo para nosotros como médicos veterinarios, sino para la escuela y los muchachos que vienen también aprendiendo desde el primer semestre, que entran a las escuelas de medicina veterinaria a nivel del país y a nivel internacional. Entonces, pues doctor, queremos que usted hoy nos ilustre acerca del tema del que vamos a tratar hoy. Y pues doctor, adelante, bienvenido. Muchas gracias. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina crítica, especies silvestres, medicina interna. Doctor, lo que le decía yo ahora, de que es muy importante darle a entender al público en general de que la medicina veterinaria hoy en día se encuentra ya no en el ostracismo en que se encontraba ahora años, quizás inclusive en el siglo pasado, sino de que ya la medicina veterinaria tiene especialidades y hay especialistas en todas las áreas. Tienes más de 25 especialidades en la medicina veterinaria. Y usted encuentra médicos veterinarios con un conocimiento demasiado amplio en oftalmología, en gastroenterología, en cardiología, en neurología, en cirugía, en
en neurocirugía, en cirugía de corazón, en ortopedia, en todas estas áreas, doctor, en metabólico, en endocrino, en lo que usted quiera. Es muy importante darle a conocer a la gente de que ya las mascotas hoy en día tienen servicios especializados y para eso son las unidades de cuidado crítico, doctor, y las unidades de cardiología para tener otro recurso, doctor, y poder acercarnos al paciente cardíaco, al paciente que está en un cuidado intensivo, al paciente terminal, y darle quizás una oportunidad de vida. Claro, doctor, porque cuando nos llega un paciente, la verdad, yo creo que tenemos que manejarlo de manera bastante integral en todos los campos y en todos los sistemas a los cuales, pues cierto, tenemos que unir y buscar un diagnóstico lo más cercano a la realidad, pero desde el punto de vista de que hoy tenemos ya más ayudas diagnósticas, ¿cierto? Tenemos más equipos, tenemos más información y a través de la tecnología, como les digo, podemos acercar o visualizar mucho más claro las patologías o tenemos esas ayudas para poder sacar adelante nuestro paciente de la manera más rápida. Entonces hay que verlo así, de manera integral y como dice usted, doctor, que si tenemos ya un abanico de especialidades que nos van a fortalecer la unidad de cuidado crítico, pues una de esas, siempre digo yo que es de las más importantes y es la cardiología, ¿cierto? Esa es la ingeniería hidráulica de los médicos veterinarios, doctor, y pues qué mejor conocer cómo es la fisiología cardíaca, cómo funciona nuestro sistema cardiovascular, nuestro corazón, nuestras válvulas, de dónde se originan las patologías o desde lo más básico, doctor, como lo podemos ver en el monitoreo, ¿cierto? Que aprendamos a leer un monitor, porque no todo el mundo, digamos que aunque tenemos tecnología, digamos que estamos en el proceso de aprender a leer un monitor, ¿cierto? A interpretarlo. Entonces, desde lo que es la frecuencia cardíaca, de lo que es la presión arterial, ¿cierto? La concentración de oxígeno, cómo manejar un ventilador, ¿cierto? Que acá lo podemos ver. Entonces, en humanos son también muchos, como les digo, hacia un paciente los ojos de los médicos de varias especialidades atendiendo un paciente crítico, pero acá lo tenemos desde una sala, ¿cierto? Monitoreada y que podemos tomar decisiones con más facilidad y poderle prestar esa seguridad o esa confianza también a los propietarios, a los tutores de las mascotas y hacerles ver que se tratan igual que un humano, ¿cierto? Que no hay diferencias entre la vida, entre un humano y un ser de estos indefensos que no pueden hablar en un momento dado, no saben qué les duele, pero que a través del monitoreo podemos llevarlo mucho más, digamos, a darle un cuidado crítico digno y que el doctor pues en eso ya nos va a colaborar y nos va a hablar, ilustrar un poco, doctor. Doctor, yo quisiera que interpretáramos el primer paciente que tenemos acá conectado, monitoreado, en cuanto a lo que estamos viendo en el monitor. Bueno, antes de eso queríamos pedirle un favor a Olita, si nos hace un paneo de la unidad de cuidado crítico para que nos muestre la bala, nos muestre el concentrador y nos muestre pues cada uno de las cosas que tenemos disponibles a la mano para atender un paciente que llegue con una emergencia, con una urgencia o una emergencia, que no es lo mismo. El paciente de emergencia es un paciente de atención inmediata y y más compromiso de la vida, ¿no? Exacto. Y para que nos muestre pues más o menos qué son lo que hay en una unidad de cuidado crítico, que nos haga el paneo
de lo correspondiente al oxígeno, la bala de oxígeno y los otros. Mientras ella nos va mostrando, doctor, nos va mostrando, podemos ir más o menos hablando, ¿sí? Claro, más o menos doctor. hablando, no De eso se necesito trata. Evita va haciendo un panito y ya pasa Nos igual vamos refrescando, doctor. Ok. Tome agüita para la Entonces, garganta. doctor, es muy importante en el paciente crítico, doctor, hay dos cosas que debemos de tener en cuenta en el paciente, doctor. Hay dos cosas que debemos de tener en cuenta en el paciente crítico y es la talla del paciente y el peso corporal del paciente. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque a través de la talla del paciente, más o menos la altura del paciente, yo puedo sacar el volumen viral del paciente, o sea, con la talla del paciente yo puedo determinar el peso ideal de ese paciente. Y con la misma talla del paciente yo puedo sacar el índice de masa corporal de ese paciente y darme cuenta si ese paciente está en buenas condiciones, en un buen estado de carne, es un paciente en una condición ideal, o es un paciente que está con una obesidad ligera, media, o está muy obeso, o es un paciente que está mórbido, ¿no? Entonces, es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a través de la talla del paciente yo voy a poder calcular el volumen vital del paciente, que es la entrada de oxígeno a los pulmones y lo que el pulmón y lo que debe salir, ¿sí? Entonces es tanto el aire inspirado como el aire expirado, o sea, lo que yo le voy a Pero, transmitir. doctor, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando del funcionamiento o el mecanismo de cómo abordar un paciente bajo un sistema de ventilación mecánica. Exacto. Cuando nos llega un paciente en la unidad de cuidado intensivo, ahorita puede acercarse, por favor. Cuando nos llega un paciente a la unidad de cuidado intensivo, entonces ese paciente debe tener un ventilador, ¿sí? Un ventilador mecánico. Ese ventilador nosotros lo podemos programar. Generalmente los ventiladores se programan por volumen controlado, ¿sí? También hay ventiladores que se pueden cuadrar por presión. Ahí ya hay que conocer pues cómo se cuadra cada uno de los ventiladores. Ese podría ser otra charla más adelante de cómo manejar. Calcular un ventilador por presión. Aquí lo vamos a calcular por volumen. Generalmente lo que se hace. Olguita, vámonos paneando por favor ahí las otras cositas, vámonos mostrando. Yo voy calculando acá una cosita. Entonces generalmente se programan los ventiladores por volumen. Ok. De acuerdo al peso del paciente y a la talla, ¿no? Entonces vamos a hacer, digamos, vamos a hacer una simulación de un paciente, digamos, nos llega a consulta un paciente gran danés, por ejemplo, de 50 kilos, ¿sí? De 60 kilos, ¿sí? Y con una altura aproximadamente, digamos, de 1,20, ¿sí? Entonces yo multiplico 1,20 por 1,20, ¿sí? Ese 1,20 por 1,20 por una constante que es 23, entonces yo multiplico 1,20 por 1,20 por la constante que es 23, eso más o menos nos da el peso ideal de ese paciente. Entonces hagámoslo, doctor. Vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a hacer el ejercicio. 1,20 por 1,20 1,20 por una constante que es 23 porque es un macho. por 23. Si fuera una hembra por 21,5. Ya en este caso, como es un macho, nos daría 33,2. Sí, entonces, con respecto a esto, entonces, ese debería ser, usted sabe que un gran danés es un paciente oligomorfo, un paciente delgado y todo eso, ¿no? Pero entonces, vamos a calcular, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo, porque es que en mascotas se deben de manejar, doctor, unas constantes diferentes, ¿no?
Entonces, el volumen tidal, digamos, vamos a calcularlo para el paciente, por decir algo. Entonces, yo coloco acá volumen tidal, ¿sí? Y yo comienzo a jugar con esta esfera, ¿sí? Según los cálculos matemáticos que yo haga o que no haga. Digamos un paciente de estos, le voy a colocar, digamos, 250 de volumen tidal, ¿sí? Correcto. Según los cálculos. ¿Por qué? Porque esa constante, doctor, esa constante la hago multiplicar. ¿Cuál es el volumen tidal normal que entra en un paciente? Debe ser entre 6 y 10. Entonces, yo tengo un paciente, a la unidad de cuidado intensivo me llega un paciente haciendo un problema, realmente un compromiso respiratorio o no es un compromiso respiratorio, porque a la unidad de cuidado intensivo doctor me puede llegar un paciente con un neurocrítico, con un neurotrauma, más no está haciendo un toracotrauma, ni está haciendo un barotrauma, ni un volutrauma, ni un teletrauma, nada. Entonces ese paciente me llega a la unidad de cuidado crítico y yo tengo que tener en cuenta si ese paciente, luego hacemos una charla de manejo del monitor, ¿cierto? Eso se presta ya para Entonces, otra doctor, conferencia. exacto, entonces entremos un ratito. Entonces ese paciente que me llega que me llega a la unidad de cuidado crítico, yo tengo que mirar por qué me viene ese paciente. Y vuelvo y repito, ese paciente puede venir por un neurotrauma. O sea, ¿es un neurotrauma o realmente es un problema de tipo respiratorio? Porque si es un problema respiratorio, entonces yo tengo que identificar si está haciendo un barotrauma, un volutrauma o una teletrauma. O está haciendo un SRA, que es un síndrome de estrés respiratorio agudo, en donde el paciente se está inflamando, como los pacientes de COVID están produciendo trombos, ¿sí? Yo tengo que mirar si ese paciente es de compromiso respiratorio o no es respiratorio, porque si ese paciente no es de compromiso respiratorio, entonces yo puedo calcular un volumen tidal en ese paciente que es de 6 a 10, lo puedo calcular digamos en 6 o 7. Pero si es un paciente con compromiso respiratorio, yo puedo calcular una media que es de 8, y si realmente el compromiso respiratorio es mucho, entonces yo puedo aumentar el volumen tidal del paciente y lo manejo dentro del monitor, ¿sí? O sea que según ese concepto, doctor, el ventilador se nos está convirtiendo en otro pulmón, Es un pulmón, adicional, doctor, para ayudarle al es paciente un pulmón, a salir de ese... es un pulmón. Entonces, ¿cómo yo calculo la cantidad de oxígeno que yo le voy a dar al paciente y lo que va a salir? ¿Cómo lo calculo? Yo lo calculo manejando la talla del paciente al cuadrado por una constante que depende de la raza, de la especie, hay constantes diferentes. En humanos, por ejemplo, la constante es 23 en hombres, 21.5 en mujeres. Y ya cada una de las especies, doctor, para que la gente nos vaya entendiendo, van a ir cambiando las constantes. Y hay que tener en cuenta cuáles son las constantes en cuidado crítico en determinadas especies. Clínicas de los Estados Unidos y Europa especializadas manejan todas las constantes, y en los libros de critical care, cuidado crítico, se manejan, muestran los índices o las constantes que hay que manejar. Debido a esto, entonces, para calcular el volumen tidal, yo entro a mirar en qué condiciones en que está mi paciente. Si realmente es un paciente con compromiso respiratorio, no lo es, porque a mí me puede llegar un paciente neurocrítico que no tiene compromiso respiratorio. Bueno, doctor, otra pregunta que de pronto usted nos puede aclarar, y es ya la aparatología de intubar el paciente, cómo se puede manejar una vez calculado ya digamos que los datos de inspiración o de expiración, y cómo lo llevamos. Es lo que se hace. Usted puede calcular esos datos antes, sí, pero es lo que se hace siempre Pero después. en una emergencia... Porque generalmente hay tablas, también hay tablas, y las tablas le dan a usted todo, ¿no? Para usted no, que quién tiene una calculadora, qué sé yo, bueno, entonces generalmente hay tablas, pero nosotros que en las unidades de cuidado intensivo, digamos acá en Colombia, nosotros pues manejamos, sacamos la calculadora. Por eso la cardiología y el cuidado crítico no nos gustan muchos médicos veterinarios, comenzando porque la cardiología es el álgebra en la medicina,
pues la ingeniería hidráulica de la medicina, en donde hay que mantener esas leyes de Frank Starling y manejar la hidráulica y flujos de un paciente, y hay que jugar un poquito con la matemática. Entonces, lo primero que hacemos cuando el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo es, como el paciente no nos habla, entonces le vamos a decir al dueño del paciente qué es lo que vamos a hacer. Y entonces hay que sedar el paciente, ¿sí? Entonces el paciente tenemos que sedarlo, entonces lo sedamos, pero eso es para otra charla, ¿sí? Les podemos hacer sedación con propofol, ¿sí? Podemos hacer control de dolor, podemos colocar un relajante muscular con hidrocloruro de ancuronio, por ejemplo, podemos controlarlo con fentanilo, qué sé yo. Entonces vamos a sedar el paciente para poderlo entubar. Entubamos el paciente y ya le vamos a colocar la máquina de soporte respiratorio o la máquina de ventilación mecánica, entonces la vamos a cuadrar. Entonces ya le colocamos al paciente, ¿por qué? Porque ya el paciente queda en manos de nosotros. Entonces lo que vamos a hacer con la máquina, ¿sí? Con la máquina es hacerle los cálculos matemáticos al paciente para que le entre el aire que le tiene que entrar y que tiene que salir. Ese es el volumen tidal. Hay otra cosa que se maneja en ventilación mecánica, que es la FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno. Esa FIO es la cantidad de oxígeno que está tomando un paciente y que se va a representar como una saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuánta FIO le coloco yo a un paciente? ¿Cuánta FIO le coloco yo a un paciente? Entonces, ¿cuánta FIO le coloco yo a un paciente? ¿Sí? Entonces, estamos a nivel del mar, estamos en Arauca, estamos en Cali, estamos en Manizales, o estamos en Bogotá. En la medida en que, para hablar así de grandes rasgos, en la medida en que el altímetro va aumentando y la altitud mucho mayor, en zonas muy frías y zonas muy altas, la cantidad de oxígeno de un paciente se aumenta. Inclusive los pacientes tienen más respiraciones por minuto en partes más altas que en partes más bajas. Entonces a un paciente, ¿qué le debe entrar a un paciente? El 21% de oxígeno. Yo le puedo colocar una FIO. Si usted me dice, doctor, le colocamos una FIO de 70, está bien. Doctor, le colocamos una FIO de 100, está bien. Doctor, le colocamos una FIO de 40, está bien. Pero la FIO también depende, doctor, de si el paciente es obeso o no es obeso. Por decir algo, un paciente que es muy obeso, y sobre todo, por ejemplo, en pequeños animales y en medicina veterinaria, en donde el paciente anda en cuadripedestación, entonces está caminando, ya no está como el ser humano que está parado, sino que está caminando. Entonces, en esos pacientes, comorbilidades como obesidad, por ejemplo, pueden comprometer mucho más la presión inspirada de oxígeno y ese volumen de reserva que hay en los pulmones. ¿Por qué? Porque un paciente bien obeso hace que se comprima el diafragma y entonces la cantidad de oxígeno residual se disminuye. Entonces yo calculo en un paciente que está medianamente obeso una FIO de 30, en un paciente mucho más obeso una FIO de 40, en un paciente que pesa X cantidad de kilos, que está haciendo comorbilidades, una obesidad mórbida, calculo FIOs mucho más altas. Entonces, cuando la FIO me compromete la saturación de oxígeno en el paciente, y la FIO la calculamos, colocamos acá dice FIO, sí, entonces coloco la FIO y yo calculo la FIO, entonces le muevo el monitor, digamos, a ese paciente, ¿sí? Correcto. Entonces, hagamos más o menos, permítame un momentito.
vamos a hacerlo así y luego, estas son muchas charlas que pueden venir de todo esto, ¿no? Entonces yo le calculo la FIO al paciente. Ahora vamos a calcular el tiempo inspiratorio. ¿Cuál es el tiempo inspiratorio en un paciente? Se sabe que el tiempo inspiratorio aproximadamente debe ser de 1 a 3. ¿Por qué de 1 a 3? Porque el tiempo inspirado de oxígeno no es el mismo tiempo de exhalación o de expiración, ¿sí? Entonces yo tengo un paciente, por ejemplo, en Manizales, un paciente canino, por ejemplo, que la frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 30 aproximadamente, y yo lo pongo a respirar, digamos, en 15, por decir algo, a ver cómo se me va comportando, ¿sí? Ese 15 es lo que me respiraría en un minuto, ¿sí? Pero ese 15, si la relación es, digamos, de 1 a 3, por decir algo, sería 60 segundos, que es un minuto, dividido 15 nos da 4 segundos, ¿cierto? Nos da 4 segundos. Quiere decir de que esos 4 segundos corresponde a un ciclo respiratorio, inspiración-expiración del paciente, ¿sí? Entonces esos 4 segundos nos correspondería al ciclo respiratorio. Entonces yo calcularía el tiempo inspiratorio de 1 a 3. ¿Por qué? Porque 1 que entra y 3 que se demoran en salir, entonces ahí me da 4. Y así se calcula el tiempo inspiratorio. Entonces así se calcula todo. Así se calcula, por ejemplo, la PIB, que es la presión inspirada de oxígeno al final, por ejemplo, y la PIB más o menos va entre 3 y 8, y todo esto lo voy calibrando yo en el monitor. Entonces esa PIB, hay algo que se dice en medicina que 5 de PIB, un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero si a mí me llega un paciente con un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, con una hemorragia, o es un paciente en embarazo, o es un paciente que está haciendo un síndrome de estrés respiratorio agudo, por decir algo, entonces la PIB cambia. Inclusive en algunos la PIB debe ser 0. Ya en pacientes con hemorragia yo le puedo dar una PIB de 2, de 3, que realmente se manejan PIB de 5, que es el volumen que se espera. Entonces, el monitor, doctor, para que hagamos una charla sobre esto más adelante, el monitor se va cuadrando de esa manera, ¿sí? Lo otro que uno debe ver en el monitor son las presiones pico, las presiones meseta, que se va mirando, doctor, acá en presión. Este gráfico hacia la presión, luego sigue flujo y luego sigue volumen. Aquí este gráfico de presión va a mostrar unas presiones pico y unas presiones meseta. La diferencia, doctor, entre la presión pico y la presión meseta no debe pasar más de 3. Porque si pasa más de 3, la presión transaérea cambia y entonces es un paciente que necesitamos mejorarle la FIO, la frecuencia inspirada de oxígeno, necesitamos mejorar el volumen vital al paciente, porque el paciente no me está respirando bien, porque esa presión transaérea pasa 3. Inclusive cuando hay presiones transaéreas, es demasiado la diferencia entre la presión pico y la presión meseta, que nos da la presión transaérea y nos da otra que se llama la driving pressure. Entonces ya hay que modificar el paciente porque el paciente está haciendo algún otro problema. Es, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con un volumen, por ejemplo, un tiempo en volumen, y ese tiempo en volumen se está cortando al final de la expiración, ese paciente nos está indicando que hay una obstrucción de vías aéreas, hay que buscarla, o hay un broncoespasmo del paciente. Esto es algo muy bonito, doctor, la atención del paciente crítico. Yo pienso que podemos trabajar por ahí para que la gente nos vaya escuchando y vamos a hacer una serie doctor, de... aunque sí me gustaría, antes de culminar, doctor, que nos haga una ilustración acerca del monitor cardíaco, ¿cierto? Bueno, sí. Entonces acá tenemos un monitor cardíaco. Acá tenemos más o menos un monitor cardíaco y acá tenemos, por decir algo, este es un monitor cardíaco que se está haciendo en un neonato, ¿sí? Sabemos que las unidades de cuidado crítico, doctor, ya no hay que estar allá con el paciente, ya lo podemos monitorear. Él tiene sus monitores allá y uno en la sala médica y todo eso, sí, y donde se mantienen los médicos, el paciente hay que dejarlo descansar y todo eso. Entonces esos monitores están representados en monitores
en otro tipo de áreas dentro de la misma unidad de cuidado crítico, y desde aquí uno va mirando cómo se comporta, cuál es el comportamiento del paciente allá en la unidad. De cualquier cosa que suceda, de todas maneras en la unidad de cuidado crítico hay personas especializadas para ello, y uno también se va a dar cuenta qué está pasando con el paciente, inmediatamente va a correr a darle un soporte vital al paciente. Acá tenemos un paciente haciendo una taquicardia sinusal, sí, con complejo QRS estrecho. Ahí podemos ver, una cosa, con complejo QRS estrecho. Es un paciente que está aumentada la frecuencia cardíaca, ¿sí?, en la taquicardia sinusal. Si este paciente estuviese, doctor, por ejemplo, en ritmo sinusal, este paciente debería tener varias cositas. Lo uno, que tenga onda P que anteceda el QRS, que la onda P no sea, que tenga presencia de onda P en todos los complejos, que la P anteceda QRS, y lo otro, que el complejo UPR no sea mayor a 0.2 segundos, porque ya estaríamos hablando de un bloqueo cardíaco de primer grado. Entonces, más o menos esto es lo que se ve en el electrocardiograma. Lo que podemos ver nosotros en los trazados, lo que podemos ver nosotros acá es la SpO2, que es la saturación de oxígeno, un paciente saturando 98 con frecuencia cardíaca de 145. Acá, ¿qué vamos a ver? Acá vamos a ver la coronografía, ¿sí?, que es el tiempo, que es la cantidad de CO2 que sale del paciente. Entonces acá nos lo muestra el canógrafo, aquí sube, aquí sale, ¿sí? Siempre corresponde a lo mismo, ¿sí? Cuando entra, mire, aquí entra, aquí sale en el canógrafo. Correcto. Y lo otro de acá abajo es la presión arterial, que nos muestra a través de un pletismógrafo, un trazado pletismográfico, y nos muestra virtualmente cómo está la presión arterial, aunque aquí nos da también los valores de presión arterial del paciente. Si yo tuviese que defibrilar a ese paciente por alguna cosa, lo primero que yo tengo que hacer, hay que tener en cuenta qué arritmias son defibrilables y qué arritmias no son defibrilables. Cuéntenos un poco Por decir algo, hablemos de los ritmos de paro. Los ritmos de paro son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, son defibrilables. Pero ya la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia no son defibrilables. Ya lo que hay que hacer es colocar drogas para sacar el paciente del paro. Usted puede revertir un paciente de una sistolia, usted lo puede revertir a una taquicardia ventricular con fina, de la fina lo puede pasar a una torsada de Points, de la torsada de Points lo puede pasar a una taquicardia ventricular gruesa, y de esta taquicardia ventricular gruesa ya lo puede pasar a una taquicardia ventricular sin pulso, pero ya lo puede, ahí sí lo puede fibrilar, ¿sí? Mientras tanto, ¿usted qué tiene que hacer? Y vamos a hacer los ejercicios, colocar amiodarona, colocar epinefrina, adrenalina, esmolol, betalol, atropina, gluconato de calcio, depende de lo que usted quiera hacer. Un paciente con una taquicardia supraventricular, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Adenosina, amiodarona o verapamilo. Recordemos, doctor, que el verapamilo en perros y en gatos generalmente no da una muy buena respuesta, y el endovenoso puede matar los perros. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas drogas. Como yo, por ejemplo, a un paciente le voy a hacer una cardioversión, por ejemplo, medicamentosa con amiodarona, y ese paciente yo tengo que saber cuánta es la cantidad de amiodarona, por ejemplo, que yo le voy a colocar a ese paciente. Entonces yo puedo comenzar con 150-300 miligramos de una infusión venosa en 10 minutos, y luego lo continúo, doctor, de 10 a 15 miligramos por kilo durante 24 horas, y preparo la infusión para ello. Más o menos es lo que se ve en el ecocardiograma. Quería darle más o menos, si uno va a entrar, entonces siempre tener en cuenta que en los ritmos de paro, que es desfibrilable, que no es desfibrilable, ¿sí? Que yo puedo cardiovertir, que no puedo cardiovertir, cuándo puedo hacer cardioversión eléctrica, cuándo puedo hacer cardioversión medicamentosa. Sería esto: si yo voy a entrar a un paciente a desfibrilar, un paciente lo cardiovierto con 0.5 joule por kilo, y lo desfibrilo
con 2 a 4 joules por kilo, ¿sí? Que es la energía que le vamos a pasar a través de las paletas. Si yo voy a defibrilar un paciente por alguna razón, lo primero que tengo que hacer yo es sincronizar el trazado electrocardiográfico del paciente, lo tengo que sincronizar. Por ejemplo, vamos a simular un paciente haciendo una fibrilación ventricular, por ejemplo. Entonces, vamos a simular un paciente haciendo una fibrilación ventricular, ¿sí? Inmediatamente el monitor, doctor, se descontrola. Paciente haciendo 159, una fibrilación ventricular, ¿verdad? Mire, una ETCO2 de 0, doctor. Increíble. ¿Sí? Cuando debe estar entre 4 y 7 y 5, Casos mira la supremamente extremos. o sea, el paciente no puede, se está acumulando inclusive la presión inspirada de oxígeno y no está saliendo absolutamente nada con el CO2. En 265. Si yo fuese a desfibrilar a este paciente, por decir algo, ¿qué hago yo? Doctor? Entonces hagamos el ejercicio acá, más o menos. ¿Sí? Entonces hemos alargado un poco en rematar para terminar. la charla, pero sí es importante. Lo primero que yo tengo que hacer, doctor, con ese paciente es primero aislarlo, ¿sí? Sedarlo, doctor, porque es humano quitarle el dolor a ese paciente, y entonces yo debo de sedarlo, lo cedo con propofol, le produzco anestesia con un fentanilo o 50 microgramos por kilo, por ejemplo, y le coloco y le voy a colocar a ese paciente, depende de la especie que estemos hablando, ¿no? Y le voy a colocar a ese paciente un relajante muscular, ¿sí? Siempre, doctor, tener en cuenta, aquí estas paletas, doctor, son estas para grandes, ¿sí? Correcto. Y estas para pequeños, ¿sí? Siempre ese paciente, doctor, hay que colocarle gel conductor para no ir a quemar la piel del paciente. Lo primero que se tiene que hacer con ese paciente, doctor, es quitar el oxígeno. No se puede con el oxígeno puesto. Se le quita el oxígeno y entonces se va a programar. Sí, aquí tiene el desfibrilador sincronizador del desfibrilador. ¿Por qué? Porque yo tengo que programar sobre el periodo refractario del QRS, que más o menos ahí, .12 más o menos, yo sincronizo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos haciendo una simulación porque no tenemos el paciente, ¿sí? Lo que yo hago, doctor, es colocar el gel, cegar el paciente, ¿sí? Y aquí dice ápice y esternón, ¿sí? Entonces, este va más o menos acá y este va aproximadamente por acá, ¿sí? Miro a cuánto yo voy a cargar, ¿sí? Cargo, ahí está sincronizado, cargo y hago el disparo. Hagámoslo acá, simulémoslo acá. Simulémoslo, por ejemplo, acá, que vamos a desfibrilar a este paciente, ¿sí? Entonces, debo de sincronizar, como aquí es muy difícil saber en dónde está el periodo refractario del QRS, doctor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo desfibrilo a este paciente, si yo le coloco una descarga a este paciente, sobre la onda T lo puedo poner a fibrilar. Y si una de las personas que están conmigo, por eso en las películas dice, despejen es de que todo el mundo se abre, porque nadie puede tocar al paciente, ¿sí? Correcto. No lo pueden tocar, porque yo voy a tener dos problemas, el paciente más la otra persona que está fibrilando. Puede recibir la carga y la podemos afectar. Entonces, claro. vamos a hacer una simulación acá. Se van a dar cuenta cómo aparecen unos punticos, esos punticos corresponden al QRS del paciente del periodo refractario. Entonces sincronicemos. ¿Sí? Ahí está sincronizado, no nos aparece porque realmente ahí no hay un QRS, ¿sí? Pero lo podemos hacer, digamos, con otro paciente. Vámonos, digamos, acá, vámonos a una taquicardia, digamos, ventricular. Otro escenario. ¿Sí lo ven, doctor? Ahí sí ya nos marca la... Sí. Sincronicemos el paciente, van a ver los puntos arriba.
¿Sí los ve? Ahí marcan perfecto. Ahí sí se puede defibrilar el paciente. Entonces se le dice carga. Entonces, ¿cuánto pesa ese paciente, doctor? Pesa 20 kilos, por ejemplo. Vamos a defibrilar. Un paciente 2 por promedio, 4, 20 8. kilos. Tenemos un perrito de 8 kilos, un Price Poodle. 8 por 4, 32, más o menos vamos a defibrilar. Defibrilémoslo a 2 por joule por kilo, entonces 16. ¿Sí? Generalmente pues no da exacto, entonces 15 ya. ¿Sí? Correcto. Defibrilémoslo a 15. Ya está sincronizado con el periodo refractario, el QRS, y producimos la descarga. Pulguita, danos volumen allá, por favor. Producimos la descarga. Entonces cargamos. ¿Sí? Ahí se produjo la descarga, doctor. Desactivamos. Miramos si el paciente se defibriló, si no se defibriló. Si no se defibriló, entonces vamos a hacer una sección de 3 a 5 minutos haciendo RCP, ¿sí? Correcto. Entonces hacemos más o menos por cada 30 compresiones, unas dos respiraciones, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a comenzar a inyectar. Entonces vamos a pasar a amibarona, epinefrina, que vamos a pasar al paciente. Volvemos nuevamente, producimos desfibrilación de nuevo, ¿sí? Y de esta manera, doctor, nosotros podemos llevar un paciente de un estado de asistolia, lo podemos pasar a una taquicardia ventricular fina, lo pasamos a una taquicardia ventricular gruesa, ¿sí? Lo pasamos que es una monomórfica, lo pasamos a esta, a una torsada de Poise, que es una polimórfica, por decir algo, y de ahí lo podemos llevar a un ritmo defibrilable. Y ahí, así no tenga pulso, y lo vamos a defibrilar. Más o menos eso, doctor, para explicarles a Excelente todos. ilustración. Yo creo que pues por hoy vamos a dejar aquí, pero tenemos muchos más temas para seguir trabajando, seguir estudiando y seguir profundizando en los temas de cardiología, y especialmente pues con el doctor Juan Carlos Chica. Como les digo, mi nombre es Raúl Acosta, también médico veterinario zootecnista y ahora miembro COVERS, y pues acá con el doctor seguimos practicando los temas casuísticos que los iremos también mostrando a ustedes. Por lo pronto no es más, doctor, hasta luego, Olguita, hasta luego. Nos veremos en una próxima charla muy pronto. Doctor Raúl Antonio, muchas gracias. Pero Olguita también, que es la enfermera veterinaria que nos está grabando. Y para todos los colegas del cuerpo médico del mundo, queden con Dios y la Virgen, que estén bien. Y vamos a seguir haciendo transmisiones desde Sovía Medicina Veterinaria y la unidad de cuidado crítico COVERS para todos ustedes en la atención del paciente crítico cardiológico, y no solamente cardiológico, sino que también vamos a hablar del paciente crítico pancreático, hepático, todas esas cosas. Exacto, Para ya todos vendrán ustedes, otros temas. un Y feliz doctor, día. muchas Recuerden que gracias. somos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. A Dios todos los ustedes, bendiga. muchas gracias. Mi teléfono 311-502-1449, el Y el teléfono teléfono del doctor. es 304-432-5949. Muchas gracias.